¿Qué tal, amigas, amigos que ya nos sintonizan aquí, están siguiéndonos en la Choroteca? Les saludan Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido Cayón. Tenemos ya un tema sumamente interesante que dejamos en el tintero la semana pasada. Es el derecho al olvido. Que te borren la vida de internet, que desaparezcan todas tus cagadas, que nadie pueda encontrar las pendejadas que has hecho. Comenzamos. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? La Choroteca. Más allá del verbo, la Choroteca. Ya estamos aquí en la Choroteca, un poco más asentado, un poco más tranquilo. La semana pasada hablábamos sobre todo este desmadre que se armó con Molotov y lo que era la cultura de la cancelación, que sí es, no es, más bien un movimiento. Y dentro de la plática surgió el tema del derecho al olvido. ¿Qué es esto del derecho al olvido? Es una cuestión que nos permite pedirle a los grandes buscadores de Internet que desaparezcan los enlaces, las páginas donde estén indexados datos sobre nuestra persona que en un momento dado puedan dañar nuestra reputación, que puedan ser perjudiciales para el desarrollo de nuestra vida. Esto tiene ya un largo trecho recorrido en la Unión Europea, no así en el continente americano, particularmente en Latinoamérica y específicamente México, donde la Ley de Protección de Datos Personales recientemente, hace 5 años, 2015, 2016, cuando fue afinada esta ley, pues contemplaba una serie de cuestiones para proteger nuestra identidad con datos que están en posesión de particulares, pero no se ha avanzado sobre la cultura digital hasta enero de este año, antes de la pandemia, antes del coronavirus, cuando un legislador de Morena, un senador, Ricardo Monreal, propuso que sean unos ciertos cambios que generan mucha polémica. Pero de eso vamos a estar platicando. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola a todos. Aquí seguimos firmes con el encierro, debatiendo temas. Todo muy bien, me parece interesantísimo, sobre todo el hecho que yo supongo que la mayoría de la gente, incluido yo, no sabíamos bien cómo iba este tema del derecho al olvido. No hay que olvidar que desde hace algunos años ya se venía diciendo que conforme la interacción y el crecimiento de Internet y conforme el Internet fuese llegando a más gente, a mayor población a nivel mundial, fuese de mayor acceso, poco a poco se iba a tener que ir legislando en distintas materias. Y me parece que esta es una de ellas, que así como existe una ley de protección a los datos y a la privacidad, en este caso se viene colando un poquito, quizá en este tema, el derecho al olvido, que suena muy poético, la verdad, suena muy poético, parece el nombre de una novela, pero que en realidad se trata de un derecho que deben tener los ciudadanos o que se está pensando que tengan los ciudadanos. Primero fue pensado para la política, pero después ya hay mucho dicho o se está tratando para todo tipo de personas, para cualquier ciudadano. Y es esa idea de, pues sí, pareciera ser que es como que si te aparecen los hombres de negro y los de la película y te borran la vida, te echan un lamparazo, pues así como eso sería el solicitar. Hay una serie de procedimientos a través de los cuales tú puedes solicitar que te borren básicamente tu base de datos o tu perfil o algunos datos en específico de la Internet. El tema es que, como habíamos visto la vez pasada, cada vez la sociedad está construyendo una serie de formas a través de las cuales no solamente estamos hablando inculpar a gente que de verdad tenga culpa. Hablas tú de Europa, sin embargo, estuve revisando y para América Latina hay 2 casos que me llamaron la atención. El caso de una empleada de una agencia de viajes de Colombia, que le vende unos boletos a unas personas y después descubren que estas personas que iban a viajar eran tratantes de blancas o estaban metidos en la trata en general, no solamente tratantes de blancas, sino la trata en general, trata de personas. Y lo que ocurre es que inculpan a esta mujer como que ella era parte del grupo de trata y que le había vendido los boletos. Después se demuestra que no, y esta mujer pide y apela a las leyes de su país para que eliminen todo registro. ¿Qué es lo que ocurre?
que las personas que no están muy activas o metidas en Internet, más allá de sus perfiles de redes sociales, cuando tienen un escándalo en su vida, esto es lo que va a sobresalir de toda la información que tú tienes. Tú googleas el nombre de alguien y si por ahí estuvo en la cárcel o tuvo una demanda muy escandalosa, es lo primero que los buscadores van a arrojar. Entonces, estas personas que han comprobado su inocencia o bien que el delito ya prescribió o que ya pasó, pues no les conviene que cada vez que abran siga apareciendo, porque incluso otras generaciones pueden creer que eres culpable del delito que o no cometiste, o ya prescribió, o ya pagaste por él. Y eso me lleva al otro caso, el caso de Xuxa, esta presentadora, modelo de Brasil, que no recuerdo bien, creo que sí, se le denunció por... secuestro o alguna cuestión así. Abuso de un menor. Abuso de menores. De hecho, había un video donde estaba teniendo relaciones sexuales con un menor de edad. Esto ya había, no sé si ya la habían procesado o qué, y ella solicita al gobierno que por favor bajen toda esa información. Pero va más allá de eso, ya para turnarte la palabra, va más allá de eso. Es decir, hoy en día ya se está pensando en el derecho que cualquiera de nosotros, pensando justamente en lo del capítulo anterior de Molotov o de cualquier persona que puede ser inculpada o linchada por redes sociales, que tú puedas pedir que se borre tu expediente, por decirlo así, o tus metadatos de los buscadores de Google y en general de Internet y de las redes sociales. Y esto al parecer es algo que se está debatiendo como un derecho. Hay un montón de tela de donde cortar, un montón de ejemplos. Ojo que a Ellen DeGeneres, no tan, bueno, por redes sociales, pero ahorita se le está acusando de ser una maltratadora laboral, siendo que hace 5 años era la heroína o la mujer modelo de todas las minorías en el mundo, y ella ya anunció, al parecer, faltaría corroborarlo, que va a dar por terminado el show que tanto éxito tuvo en Estados Unidos. Entonces, es un problema esto, tanto de los linchamientos, seas culpable o no, pero sí es un problema que ya se está legislando, a ver hasta qué punto tenemos ese derecho. Bueno, como derecho existe tal cual, o sea, derecho habría que ver. Pero aplicado a Internet, que ese es el tema nuevo. El habeas digital, ¿no? Y este habeas digital también tiene otras cuestiones porque realmente no nos están borrando. Lo que hacen es que al desindexar no desaparece la información ahí sigue en Internet. Y lo que pasa es que es menos accesible. Y en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, del caso de Europa, que es donde mayor avance se tiene con la legislación, lo que sucede es que todo lo que tenga que ver con tu nombre, que esté ahí vinculado, por ejemplo, el caso Castrejas, que es un español que ganó recientemente un juicio contra Google. En el caso de Castrejas, lo que sucede es que dentro de la Unión Europea no pueden buscar su nombre o su nombre no va a aparecer. Caso contrario, que si te sales de la Unión Europea, lo googleas, va a aparecer toda la información de su caso. Y ahí Google tenía un argumento sumamente poderoso para decir, no lo hago. Y es el hecho de decir que si nosotros como empresa transnacional que tiene todos estos datos, empiezo a borrar a petición de individuos y por cuestiones jurisdiccionales, va a llegar un momento en que los gobiernos autoritarios, al no estar interesados en que se difundan las violaciones a sus derechos humanos, van a obligarnos por una orden judicial a bajar la información. Entonces, ahí es donde entran en conflicto distintos derechos. El derecho al acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión. O sea, son derechos, sí, importantes, pero que se contraponen contra el de los particulares. Y en México, lo que querían es que los políticos que tenemos son pero de lo que no hay. Cuando hay, se da, pero mira, con especial... todo el tema de regulación y demás, en lo general, pero más en lo particular en cuestiones digitales, en México, desafortunadamente, estamos a años luz de poder hacer algo que sea verdaderamente... Pero estamos a años luz, ¿por qué? Porque incluso en cuestiones de prensa... Porque a los mismos políticos les conviene borrar su información. No, es que te voy a decir una cosa. Las modificaciones que ha habido recientemente, por ejemplo, la ley que regula el artículo 6º constitucional, o sea, la del derecho de réplica, el reglamento, la ley reglamentaria para el artículo 6 de derecho a réplica,
cuando lo presentan los legisladores, lo que querían era prácticamente que tú como medio te desdijeras totalmente de todo. O sea, que No. yo hago derecho de réplica y prácticamente yo No. que publicar un panegírico. No, a ver, hay algo que la gente tiene que entender y que por más que se regule y se llegue a un consenso a este respecto, la gente tiene que entender que desde el momento en el que estás posteando algo en Facebook, nosotros con este podcast o video podcast, yo con otros podcasts o con otros medios, en tus estados de redes sociales, por muy tus cuates que sean quienes estén ahí, desde el momento que posteas algo en internet, estás haciendo un acto público. Tú te estás sometiendo a algo que está público. La gente dice, no, pero es que solo mis amigos. No, mira, estás expuesto a lo público y también hay que aceptar esa responsabilidad de parte de quien usa eso. Mira, yo voy a abogar por un joven que hace unos meses, en octubre del 2019, principios de octubre, si no me equivoco, 6 de octubre, madrugada del 6 de octubre de 2019, fue objeto de un escarnio y protagonista de un escándalo aquí en Yucatán que trascendió fronteras, y es el caso del llamado Guasón, un joven estudiante de la Facultad de Matemáticas que, y aquí es donde está lo interesante también, los alcances y la cuestión social, porque yo sí soy de la idea de que este muchacho, de que este joven, tiene todo el derecho a que se borren las referencias digitales a lo que le ocurrió. ¿Por qué? Primero que nada, uno, tú lo decías ahorita, vamos a postear. El joven estaba con un grupo cerrado de 4 o 5 amigos posteando y diciéndose bromas sobre la película del Guasón. Y una de esas bromas es mañana no vayan a la escuela, haciendo referencia a todos los hechos de violencia que habían ocurrido en Estados Unidos, como el de Columbine, que son jóvenes que entran y matan y masacran. O sea, es otro tipo de epidemia que está en Estados Unidos de violencia. Este joven, dentro de ese grupo cerrado, tira este mensaje, y uno de ellos se asusta porque el otro no le contesta y era una broma entre 4 amigos que se sale de control. Y al salirse de control empieza a escalar en las redes hasta que se arma un escándalo que tiene trascendencia ya en el mundo real. Que esa es la otra cuestión, ¿no? De la doble tracción del mundo real con el mundo digital, que es una sola cosa. Eso es como un coche 4x4, que 2 giran por un lado y las otras te siguen impulsando. Y así es ya este mundo. Y en este caso, este joven de la Facultad de Matemáticas, de aquí de la Universidad Pública de la Autónoma de Yucatán, pues vio su vida vuelta un infierno. Hay sanciones, hay escarnio público, había quienes estaban aterrorizados y lo estaban vapuleando, pero él sí tendría todo el derecho a pedir que, por favor, en un error de juventud, desindexen toda esta información que hay sobre mí para que cuando pongan mi nombre... Sobre todo porque, como ya te había dicho, también los medios de comunicación, y esto lo hemos visto, lo vemos todos los días, suelen tomar a propósito notas viejas de hace 5 años, apostando a que la gente ya olvidó esto, y lo vuelven a subir y otra vez vuelve a generar visitas o vistas o clics a sus medios. Pero sí me parece a mí que es un tema bien complicado. O sea, no sé hasta qué punto que se tiene que legislar, pero sí me parece a mí que es un punto importante, porque todos los que nos están viendo, todos, absolutamente todos, gente que yo conozco, que tú conoces, que nos conocen a nosotros, si nos vamos a hace 3 años y empezamos a revisar sus tweets, van a tener cosas que en cualquier momento tú puedes sacar de contexto y justamente fundir a esa Siempre persona. hay un tweet. Siempre hay un tweet. Siempre hay un tweet. Por eso surgió el hashtag siempre hay un tweet o la tendencia de siempre hay un tweet. Porque siempre vas a revisar qué es lo que ocurre. Que debemos entender que la sociedad y el contexto sociocultural va cambiando con el paso del tiempo. O sea, yo revisaba, por ponerles algo, hay un cantante muy famoso católico, Martín Valverde se llama. Yo empecé a revisar por cuestión de tías que quieren escuchar a este cantante muy bueno, un buen músico, la verdad, religioso, y empecé a revisar videos anteriores de él de hace 10 años. Su esposa es psicóloga, cantante católico, pero católico, no es que nada más se pone el disfraz de que soy católico, no, católico. Y toca el tema de la violación y empieza a decir ciertas cosas y ciertos guiños de algo que su esposa siendo psicóloga atendió a una chica que había sido víctima de abuso
y él empieza a hablar sobre el tema y empieza a hacer 2 o 3 guiños de bromas que yo decía, si esto lo ponemos hoy en día, alguien que se vaya por las ramas y se ponga de exagerado a querer incendiar el mundo, no es mi caso, a mí me parece que el tipo no dice nada punible, pero podría hacerse. Alguien muy radical en el tema podría decir, bueno, este tipo dijo esto, está incurriendo en este error, cometió esta falla y se le incendia. Lo mismo ocurre con todos. Yo conozco gente que tiene una ideología hoy en día que yo puedo revisar su línea y vas a encontrar cosas que si quisiera, no es mi caso, o sea, no me interesa a mí estar incendiando a nadie, podrías hacerlo. O sea, que cualquiera en algún momento dado puede ser susceptible a que las redes te tomen algo de hace 10 años, cuando todavía, por ejemplo, no se estigmatizaban en algunos casos los vaporizadores, estos para fumar, y que diga algo y hoy ya esté mal visto. Y entonces lo incendio. Entonces, sí me parece que hay muchas cosas ahí en juego que deberían de tratarse y de considerarse, ¿no? Pero, a ver, entonces aquí viene otra bronca, Enrique. O sea, no podemos borrar la memoria histórica de nada. O sea, ¿qué va a pasar con todo esto? Vamos a borrar la memoria de todo lo que hemos hecho por temor a que nos descontextualicen. Y ese es el otro problema. Creo que ahí te nos congelaste, Enrique. ¿Sigues con nosotros? A ver. Enrique, es que no podemos borrar la historia. O sea, esa es la otra parte. Una de los criterios precisamente para que no te apliquen esto es que si lo que tú pides que se borre forma parte de un hecho relevante dentro del contexto histórico de un estado, de una ciudad, de un país, pues no te van a borrar porque formaste parte de ese hecho, de ese evento importante. Es como que y voy a irme a un extremo, si Mario Aburto, después de los 4 aburtos, 5 aburtos, el aburto que quieras, logra salir de la cárcel y dice, quiero que me borren toda la historia de este juicio. Pues, ¿sabes qué? No se va a borrar nada porque es parte de un hecho histórico. Claro, estoy magnificando el hecho. Pero... Y apelando al dicho en internet como en la vida, palo dado, ni Dios lo quita. Pero déjate que palo dado, ni Dios lo quita, porque hay palos que algunas personas los hemos recibido. Googleenme y van a ver lo que aparece. Pero son palos que uno aprende. Y uno aprende y dice, ok, esta experiencia en la que yo la cagué en internet y que terminó en un escándalo, pues a mí me llevó a aprender. Sí, el palo ya me lo dieron. Ahora, si yo quiero que me lo quiten, pues ya estará en mí. Si me afecta o no me afecta en mi relación futura, ¿no? Pero hay hechos que, como tú lo mencionabas, si nosotros nos retrotraemos en revisar los timelines de cada uno y en escarbar y hacer minería de datos de las personas, pues claro que vamos a encontrar cagadas. Como Hacienda, es una auditoría. Te pones a auditar a alguien con ganas de encontrarle algo y se lo vas a encontrar. Es lo que hace Hacienda. No, y es lo que hace Hacienda y es lo que hacen los stalkers. Por cierto, sí. Una película que se llama Hater, que está muy interesante, es una película polaca, pero bueno. Oye, Enrique, pues esto es lo del derecho al olvido. Tendríamos que hablar con juristas, con personas, pero por lo pronto saber que tenemos... No, gran tema. De borrar alguna cagada en internet. ¿Quieren borrar su vida? Piénsenlo. Pero lleva un proceso larguísimo. Sí, es largo. No es tan pero además fácil. la ley en México está en pañales. O sea, es una ley que apenas están dando. Sí, no. Sí, en cuanto a protección de datos personales, hay una ley que se ha robustecido, que está avanzando. Pero bueno, en cuanto a derechos digitales, tenemos mucho que hacer todavía y eso es bueno, lo que tendremos adelante. Por cierto, festejo tu fondo negro. Así parece que estamos... Gracias, Alex. Yo tengo todo el cuerpo negro y tú tienes toda la espalda... ahí vamos. Tenebras. En fin, se despiden de ustedes Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido Cayón. Recuerden darle like, darle share. Compartir. Si les gusta, compartan, hombre. Suscríbanse. Suscríbanse. Y por lo pronto, ahí nos vemos. Hasta luego.